Bueno, ¿y en tus vacaciones? ¿Qué? Tú eres de playa montaña. ¿Yo? Me gusta más la playa. Gustarme me gusta más. Luego Pero- la accesibilidad ya. Pero cuando es accesible y todo eso, ¿playa urbana o salvaje? Mm, Con, na- con naturaleza viva. si fuera accesible, hombre, con acantilados, me gustaría ver acantilados como los de Irlanda y todo eso ahí. Y como no hay viento, habrán bichos. Ay, madre, espero que no, porque me dan pánico hasta las moscas. Es la cuestión de lo sensorial, ¿no? Que el campo te permite, o cuando estás en medio de naturaleza lo suficientemente frondosa o densa, te permite disfrutar de otros sentidos que no disfrutas en medio de la ciudad. Sí, se va de la mente, porque aquí en la ciudad, por ejemplo, nuestro cerebro, aunque parezca que no, lo está obviando, pero está atento a todos los sonidos que hay, de los coches, los semáforos, la gente que habla. Entonces, no estás realmente bien o relajado, es imposible. Yo amo el mar y me encantaba hacer snorkel y me encantaba Ya ves. ir con mi bodyboard cutre a pillar olas, ver el agua, yo ver el mar y ver las olas y tal. Ya para mí es un hecho mismo disfrutar de la naturaleza. Era o los paseos por el monte o ir al río, que estaba literalmente al lado de la casa de mi abuela, para ir saltando de piedra en piedra. Entonces, y claro, volver a casa luego con una pierna toda mojada porque había errado el salto y todo. Te habías caído. O sea, te quedas así, un poco en modo espectador, como una atracción de las de Disney. Empezamos y él empieza a grabar también. Luego la limpiamos para meterla en el coche. ¿Se limpia? A ver, voy a parar esta peña. Sí, ahí también luego pues puedes seguir por delante. Mierda de perros, qué asco, pues a mí me da asco igual, si das campo, es una mierda, me mancho de mierda y me da asco.
ver. Venga. Ah, este que se pone ruedas. Ahora. Venga, el camino. Muy bien. El próximo año buscáis la posibilidad de poder bailar en algún sitio. Bueno. He hecho así antes. Oye, te he hecho antes, que ahora no Este lo puedo estaba hacer. más, está más separado que la otra vez. Creo que te... Claro, ya decía yo. ¿Puedes? Sí, ya estoy. Me gustó porque había agua también. En el sendero seguías así y se veía el agua. Y eso a mí me gustó mucho. No estaba muy cerca, pero bueno, podía verla, ¿no? Y con eso ya pues, me conformaba. Jo, sí que hubo un momento que mis compañeros pudieron bajar abajo y bailar muy cerquita. Y yo y José nos tuvimos que quedar arriba. Ya. Eso también, pues, no sé, dices, qué pena. Yo haría, pues, un estilo como embarcadero, Eso es lo que te iba a decir, exacto. pero ¿Qué- para qué vivir medidas nosotros podemos- con la silla. Y es fácil, porque si lo hacen para las barcas, ¿por qué no lo pueden hacer para las personas en silla? Es que me cabrea, porque el invento ya existe. Y bueno, sí que tuve una sensación de mucha alegría en el sentido de que iba a ir al campo, que es algo que era como una asignatura pendiente así en mi vida, que estás allí disfrutando y dices, ¡ay, qué bien se está! Y de repente, ¡pah!, la discapacidad, no puedo pasar por aquí. Es como, ¡toma ahí! Ay, Ok, la naturaleza es disfrutable por todo el mundo siempre y cuando tengamos un sendero por donde podamos ir. Están creando muchos parques que llaman forestales para hacerlo todo lo más natural posible. Pero ¿qué ocurre? Que dejan la tierra como tal y luego te ponen, para que no haya escorrentía cuando llueva, que arrastre la tierra, te ponen troncos. Que vale, que es natural. Pero ¿qué pasa? Que eso funciona a modo de escalón. Entonces no Sí. puedes disfrutar del parque. Yo tengo uno al lado de donde vivo, que es un parque forestal, y está todo así. Pero no han pensado en decir, pues vamos a hacer un recorrido para las personas en silla de ruedas. Es posible y está demostrado que se puede hacer ese balance de aprovechar lo que te ofrece la orografía del espacio sin que, por ejemplo, tú tengas que talarte no sé cuántos árboles para hacer algo, ¿no? Pero aprovechar determinados espacios que un camino accesible no tiene por qué ser un camino solamente para personas ni tan accesibilidad, sino es una manera también de guiarlas a las personas a través de sitios donde puedas estar, donde de repente puedas parar y comer, que es lo deseable, pero come aquí, que tienes todo y tal, pero No no comas ensucies, en cualquier claro. lado. ¿Cómo consideras tú el espacio público en general y como espacio público el espacio natural? ¿Lo piensas que es para todo el mundo o lo piensas para quien pueda? ¿Quien legisla o quien lo considera? ¿Quien diseña? No siempre está en plan de ponerse en la piel de toda la mayoría de personas a la que pueda abarcar. Ay, a mí lo que me gustaría es huertos urbanos, muchos. O sea, accesible para que yo pueda acabar aquí y plantar mis zanahorias, no ahí en el suelo, por ejemplo, que hubiera muchos. En Usera hay un lago muy bonito y hay un centro cultural y ahí tuvimos una experiencia de plena naturaleza, de crear una coreografía, distintos grupos. También primero tuvimos una experiencia individual y tú elegías el espacio por donde querías. Y para mí, de verdad, es que fue alucinante, a mí me encantó. Es que te vas a casa, como ahora que estamos tomando el sol hablando aquí, yo me voy diferente de como vine. Me voy de otra manera.
Me gustaría más meterme en las profundidades del mar, con un submarino. Ah, con submarino, no tú. Bueno, o yo, si me da la capacidad pulmonar, que no lo sé. Para que puedas bajar. Pues eso me llama más la atención, Ahí la ingravidez. que lo terrestre. Sí, a lo mejor por lo que tú has dicho, ¿no? De que no hay gravedad y me movería más fácil. O sea, que sería, Eso creo, no sé, sería como ganarle un sentido nuevo a la vida, a la vida, ¿no? sí. Igualdad de oportunidades como mínimo. Y ya Ya. después de ahí Bueno. no bajamos por los mismos barrancos, pero vamos por los mismos senderos.